todos. Vamos a empezar la clase de hoy, ya son 8:05. La idea de hoy es presentarles el trabajo práctico. Digamos, va a ser una clase corta, porque lo de siempre, como ustedes tienen, digamos, pueden ir viendo el detalle después de la clase. Básicamente mi idea es, digamos, señalar algunas cosas importantes, a qué cosas ustedes tienen que prestar atención al momento de realizar el trabajo y bueno, y después ustedes mismos ir viendo los detalles. Entonces, de nuevo, van a ver cosas que están en el contenido de la clase que no me voy a detener mucho, pero bueno, eso es a propósito para que ustedes, digamos, hagan su propio ejercicio, digamos, de research y demás. Entonces, como dijimos en la primera clase, la idea de este trabajo práctico es que ustedes hagan como un pequeño paper, digamos, una práctica, que lo que trate de hacer es eh, eh, como imitar, digamos, los distintos pasos que uno hace cuando uno escribe un paper. Obviamente todo paper tiene que tener una pregunta relevante a ser respondida. En este caso, nosotros vamos a trabajar con modelos de scoring, o como les dije, he visto que hay bases sobre también tarjetas de crédito y demás. Acá también, como hablamos en la primera clase, para mí digamos, la parte buena de este trabajo práctico es que ustedes aprenden un montón de herramientas nuevas que por ahí no ven antes en la carrera. La parte mala es que no tienen que lidiar tanto con el armado de una base de datos, que es un proceso no trivial. Pero bueno, en el balance de cosas hay que elegir y queda así. Entonces, si trabajamos con datos de una tarjeta de crédito y esencialmente tienen que hacer un trabajo de clasificación, la esencia del ejercicio es la misma, aplicada a problemas parecidos. Pero bueno, adelantándome un poco, lo que uno hace es, de nuevo, tener una pregunta relevante. Ustedes van a comparar básicamente, digamos, los resultados de un modelo Logit con técnicas de árboles, que son lo que vimos en la clase pasada. La idea ahí es poder armar modelos, comparar resultados y ver qué metodología tiene mejor performance, ¿no? Eso sería la base del trabajo. Entonces, para eso ustedes van a tener que hacer una revisión de la literatura. También cuando uno hace un paper, digamos, tiene que explicar por qué es relevante el problema que uno va a analizar, qué es lo que está tratando de resolver o, o aportar. Bueno, un poco acá, estas son sugerencias, vamos a hablar de las ventajas y desventajas de cada enfoque, y después van a tener que, digamos, esto lo van a ver en la literatura, también los principales resultados encontrados por otros trabajos vinculados a esta problemática. Y después acá, atención, que esta es la parte, digamos, donde ustedes, digamos, pueden realizar tal vez el aporte más novedoso entre los distintos trabajos prácticos. Acá les dice presentar, describir y analizar los datos utilizados. O sea, acá lo que estamos esperando es que ustedes hagan estadística descriptiva, que hagan gráficos. Entonces, digamos, acá vamos a las primeras clases, las cosas que estuvimos viendo. Ustedes pueden elegir qué tipo de estadísticas presentar, qué tipo de gráfico presentar. Y acá una cosa importante es, cuando uno hace estas cosas, obviamente lo hace con un objetivo, ustedes no tienen que presentar por presentar, sino que ustedes tienen que elegir, digamos, qué estadísticas
eh, son relevantes para mostrar, como para poder ir introduciendo digamos, permitirle al lector tener como una vista preliminar de qué es lo que se va a encontrar eh, más abajo, digamos, cuando pasen de la estadística descriptiva a los modelos. En general, cuando uno mira un modelo, yo siempre digo lo mismo, esto creo que lo hablamos, los papers en sí se escriben de atrás para adelante, digamos. Uno primero tiene los resultados y después escribe la introducción y demás, digamos, en algún sentido, digamos. Es poco común que alguien, digamos, que yo presente estadística descriptiva e hipótesis en un sentido y después los modelos me den totalmente al revés. Eh, ¿No? Uno, en base a lo que dan los modelos, puede acomodar lo que dice la estadística descriptiva. Entonces, de nuevo, acá hago énfasis en que todas las tablas y todos los gráficos que presenten tienen que tener algún sentido de por qué los presentan, y obviamente si los presentan, tienen que estar bien descritos, digamos, lo que ustedes están tratando de mostrar a través de la tabla o a través del gráfico. El otro día estaba revisando un documento que tenía que evaluar eh, y, y, presentaba figuras que decía, bueno, acá tal cosa, ver figura 2, por ejemplo, y no describía lo que muestra la figura o qué es lo que estás tratando de mostrar con esa figura, cuál es el mensaje que trata de dar esa figura. Entonces, ustedes acá tienen, digamos, extensión máxima 8 carillas. La idea es que ustedes en 8 carillas van a poder contar todo lo que quieran contar. Digamos, acá no se trata de llenar hojas por llenar, sino que también ahí el límite de la extensión del trabajo tiene que ver con eh, nada, que ustedes pongan cosas que sean verdaderamente relevantes y vayan al punto, digamos, de cada, eh, digamos, de cada sección que estén trabajando. Eh, es decir, que ustedes siempre se mantengan enfocados y a veces no se vayan por las ramas, digamos. Eh, bueno, estos máximos 3 por grupo ya lo tenemos resuelto. Van a tener que entregar un archivo PDF y un Markdown. Acá, acuérdense que la forma de trabajar en Markdown puede ser de dos maneras, digamos, pueden usar dos estrategias diferentes. Eh, una es hacer todo directamente en el Markdown, o sea que el Markdown integre texto y los procesos, donde los procesos, digamos, pueden quedar ocultos para el lector, y entonces todo lo que ustedes van haciendo lo hacen todo dentro del mismo Markdown. O ustedes bien podrían trabajar en un script para obtener resultados y gráficos y demás, y después insertarlos y que medio que el Markdown sea texto y insertan tablas y, y figuras y gráficos y ya está. Entonces, no, para hacerlo en Markdown, digamos, también lo vimos en la clase 5. Entonces, hay, digamos, la idea es que no se compliquen mucho, pero sí que puedan practicar. Entonces, ven cómo el trabajo va integrando desde las primeras clases de manejo de base de datos, estadísticas, gráficos, Markdown, y después, obviamente, cuando el resto, digamos, es la parte de la aplicación práctica, que es la parte conceptual y la parte empírica más aplicada. Eh, bueno, estas son cosas que pueden parecer obvias, pero créannos que a lo largo de los años uno se va encontrando con distintas formas de redacción, entonces tengan presente que lo que ustedes están haciendo es un ejercicio como si estuvieran escribiendo un paper, entonces la redacción es formal. Bueno, obviamente copia o plagio, tanto sea dentro de este año como respecto del año pasado. Eviten la tentación de pedir trabajos del año pasado. Obviamente que nosotros tenemos los trabajos del año pasado, tenemos los resultados, entonces si alguien, digamos, eh, eligiera agarrar un trabajo del año pasado y presentar lo mismo, es muy fácil de detectar. Nuestro rol acá no es ese, sino que
la idea es que ustedes aprovechen esta oportunidad como parte de la formación, digamos. Entonces, esto yo siempre les digo lo mismo, el que se copia es como ir a jugar al golf y contarse golpes de menos, digamos, los únicos que se perjudican son ustedes. Eh, Base de datos, como ya también hablamos, mi idea es que a lo largo del día de hoy les voy a pasar los bases de datos a los distintos grupos. Si no lo hago hoy, lo puedo llegar a hacer el lunes. Hoy es 6, si le paso los datos hoy, igual después se los aclaro en el mail. Vamos a hacer de cuenta que el trabajo práctico empieza mañana, entonces arrancamos el 7 de octubre y la fecha de entrega va a ser el 7 de noviembre y si es el lunes, ajustamos la fecha de entrega eh, para el 9, digamos, de noviembre. Así que bueno, entonces, aplicación práctica es lo que les decía. Ahora voy a ir y voy a ir un poco rápido. La idea es que ustedes después eh, lo puedan revisar tranquilos y les voy a ir llamando la atención, digamos, en las cosas que me parecen más importantes. Entonces, acá, en general, uno empieza un trabajo limpiando la memoria, cargamos las librerías. Ojo que puede ser que estuve viendo que yo les había mandado un archivo. Con inicial, digamos, donde tenían que instalar varias librerías. Acá puede ser que aparezca alguna librería nueva que no estaba en ese archivo. Ustedes se la descargan y la instalan. Eh, entonces, acá cargamos una base de datos. Y básicamente acá tienen, esto se llaman snippets, digamos, tienen una forma que ustedes pueden eventualmente acomodar a sus datos. Y fíjense lo que muestra este gráfico, es la base de datos donde en el eje de las X tenemos las observaciones. Acá tenemos 150.000 observaciones en el dataset completo. Y acá en el eje de las Y están las distintas variables que tiene la base de datos. Y fíjense que con color muestra si hay dato o no hay dato. Y entonces, claramente, esto nos permite un golpe de vista saber que la variable ingreso es la que mayor cantidad de valores missing tiene. El resto está bastante completo. Entonces, cuando uno tiene una cosa así, habíamos dicho que tiene que tomar ciertas decisiones. Eh, en este caso, digamos, ahí les pongo, siempre es lo mismo, cuando tiene valores missing, si los valores missing tienen un patrón y los elimino, digamos, sin pensar demasiado, puedo estar perdiendo algo. Si los valores missing tienen un patrón aleatorio, digamos, entonces puedo, no, digamos, los puedo dropear sin mucho problema porque no estaría afectando las características eh, del, de esos datos. Digamos, esto siempre, el ejemplo típico es, supónganse que ustedes tienen un panel de datos de distintos países y supónganse que la variable de ingreso esta es el PBI y ustedes tienen, no sé, una base de 50 países de distintas regiones, de distintos continentes del mundo. Y supónganse que no tienen, de esos 50 países, para los países emergentes no tienen el dato del PBI. Entonces, si ustedes dropean, eh, supónganse que hacen una estadística descriptiva con la base de datos completa, pero después cuando van a estimar regresiones, acuérdense que cuando uno estima una regresión, si una variable en alguna de las filas es missing, esa fila no se cuenta. Entonces después hago una regresión con esa misma base de datos donde incluyo la variable PBI, en realidad voy a estar usando una subbase de países desarrollados. Entonces, las conclusiones que yo saque de las estadísticas descriptivas, donde por ahí están participando todos los países, versus las conclusiones que yo pueda sacar del resultado de las regresiones, es muy distinto, porque en uno tengo todos los países, donde tengo distintas características, y si no tuviera el PBI de los países emergentes, obviamente los resultados de las regresiones están mostrando qué sucede en el caso de países desarrollados, pero no tengo la parte de los emergentes. Entonces, cuando uno tiene valores missing, tiene que ver y decidir qué hace con eso y cómo lo trabaja. Entonces, bueno, acá como estamos haciendo un ejercicio, directamente los dropeamos. Acá vemos, esta es una forma, ya lo vimos, de ver un poco los datos. Esta es otra forma de ver los datos. Esta es otra alternativa. Y fíjense que acá, digamos, hay una variable que es familia, que es la cantidad de hijos.
que tienen, y entonces acá vemos los valores únicos, eh, y porque esto, digamos, esto lo hago acá porque más abajo lo que vamos a hacer dentro de la creación de variables es crear grupos, donde, digamos, va a ser una variable que agrupe esta variable de familia de acuerdo a los valores que toma la variable. Ahora lo vamos a ver. Pero bueno, acá, ahora cuando lleguemos se nos muestra. Después, acá vemos de la variable default. A propósito, digamos, teníamos 150.000 observaciones. Cuando dropeo, tengo unos 120.000. Entonces, de esos 120.000, tengo, la mayoría es no default y tengo 8.357 que hacen default. Están marcados con 1 en la variable default. Entonces, el porcentaje de default es 7% aproximadamente. Entonces, acá vemos cómo esto lo vimos en clase. Fíjense que, digamos, esta es una tabla de estadística descriptiva medio estándar, donde uno ve observaciones media, mediana, desvío, máximo, mínimo. Pero este snippet de código ya lo habíamos visto, donde esto lo habíamos hablado, digamos. Fíjense que acá lo único que cambia, si ustedes revisan la clase, en la clase teníamos una base de datos acá, ahora, y creo que esto se llamaba tab, no me acuerdo, pero básicamente es el mismo código donde cambiamos la base de datos nuestra que tenemos ahora, y presentamos la estadística descriptiva. Fíjense, digamos, acá algo que le llama, para llamar la atención, digamos, por ejemplo, la variable edad tiene valores que van de 0 a 103. Y eso es raro, digamos, ahí hay también decisiones que tomar, porque, digamos, obviamente una edad de 0 no tiene sentido. O sea, si fuera el caso de un recién nacido no va a tener un crédito. eh, y también es raro que una persona de 103 años tenga un crédito abierto, digamos. Obviamente hay que revisar acá qué está pasando, y tomar decisiones respecto de eso. O sea, no solo el 0, yo podría tener valores de edad de 5, 10, 15, por ahí digo, bueno, esto está mal imputado, entonces digo, bueno, ¿qué hago con estas observaciones? Entonces yo podría tener como un corte, digamos, quedarme con edad mayor a 18 años, ¿no? Pero bueno, obviamente, si bien acá ustedes tienen mucho código, todas esas cosas no están resueltas acá, son decisiones que ustedes tienen que tomar. En este, digamos, a algunos les va a tocar esta base de datos, otros les va a tocar otra base de datos. Eh, Obviamente, los que les toque esta base de datos tienen una pequeña ventaja en que conocen. Eh, bueno, después respecto, le digo, digamos, la verdad, como la base de datos es una base de datos que encontré en internet, no, obviamente algunas son de default, edad, familia, eso, esta es la relación entre, no es un, tiene 0, también sí, sí, bueno, medio, sí es la relación entre gastos e ingresos. eh, acá está alguien que se está pasando. eh, Claramente, digamos, esto también, acá también hay cosas para ver. Digamos, acá la media es 26 y la mediana 0,29, digamos, bueno, después lo revisa. Cantidad de líneas de crédito, atrás entre 30 y 59 días, número de atrás entre 90 más, número de créditos hipotecarios. Eh, bueno, acá dice, procede a realizar esto en las técnicas de Machine Learning se llama Future Engineering, son estos nombres fancy que tienen, que para nosotros es creación de variables, ¿no? Eh, Esto, el, la performance, digamos, de estas metodologías tiene que ver con los atributos o las variables que yo tenga, y después los valores y los hiperparámetros como vimos en clase. Entonces, acá de nuevo, acá es donde ustedes tienen mucho para trabajar. Yo les pongo un pequeño ejemplo,
pero ustedes acá tienen la libertad de hacer lo que a ustedes les parezca más creativo y conveniente. Eh, entonces, obviamente que si ustedes hacen algo de esto, tienen que hacer un poco de descripción de qué variables tienen y qué variables van a usar para hacer el ejercicio, pero básicamente lo que hace esto es agarrar la base de datos, fíjense que la estamos como sobreescribiendo, está trabajando sobre sí misma, y el mutate era para crear variables, convierte a default en factor. Acuérdense que también les había dicho que en algunos casos, algunas metodologías requieren que la variable dependiente sea de tipo factor, entonces eso es lo que estamos haciendo acá. Eh, Acá estamos haciendo el logaritmo del ingreso, tomando el logaritmo, y esto es lo que les decía digamos, esto también vimos el case when en clase, y acá estamos viendo cuando la familia es cero, digamos, o sea, no tiene hijos, lo pone, creamos esta variable que se llama familia bin, estamos haciendo como un binning de la variable continua, digamos, es una variable continua pero con números enteros, ¿no? Eh, pero si tienen cero hijos va a estar en la categoría 1 de esta variable. Si tiene un hijo es la categoría 2, y si tienen entre 2 y menos de 5 es la categoría 3, y los que tienen más de 5 eh, entran en la categoría 4. Y obviamente esto me quedó una variable que de acuerdo a los valores de familia va a tener valores 1, 2, 3 y 4, y acá yo podría, muchas metodologías lo que usan es después armar como variables dummies a partir de estas categorías. O puedo dejar esa variable, o podría haber dejado la variable familia, digamos. De nuevo, estos son ejemplos. Entonces después, una vez que hice eso, lo que hacemos es eliminar a la variable familia, porque la variable familia va a estar muy correlacionada con familia bin. Es una decisión que tomé, obviamente es un ejemplo. Después, acá dividimos la muestra en 80 para entrenar y 20 para test. Eso lo hacemos con este comando. Fíjense que le doy el argumento de la base de datos completa y la proporción que quiero para entrenar, y eso lo guardo en este objeto. Y entonces acá me marca cuántas observaciones para training, cuántas para testing y el total. Y después, una vez que hice eso, sobre el objeto este que creé antes, aplico este comando, training y testing, y entonces voy a tener una base de datos que se llama train table, que en realidad es table, y voy a tener un test table, que es la de testing. Entonces acá voy a tener como una partición de la base de datos, 80, 20 respectivamente. Acá definimos cosas para usar más abajo, que es, fíjense, cuando uno pone, esta es la variable dependiente, y cuando uno pone la comita esta y el punto es, digamos, la fórmula que voy a estar usando. Si ustedes vieron la clase de cómo estimar un modelo por mínimos cuadrados, o la de Logit, digamos, que se las había dejado eh, para revisar, cuando le pongo el punto es usar el resto de todas las variables que tengo disponibles en la base de datos. Digamos, esto sería, la fórmula está diciendo correr default contra todo lo que tengo en mi base de datos, básicamente. Si uno quiere elegir, obviamente tiene que aclarar, no, si no quiere todas, si quiere un subgrupo, tiene que aclarar cuáles son a través de la sub. Y de acá, fíjense, creó un objeto observado, esto para la matriz de confusión, que lo vimos en la clase pasada, que lo que hago es convertir a factor la variable default de la base de datos de test. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es correr en un modelo de entrenamiento y después usar la base de datos de test, que era la que no fue usada para entrenar, para predecir, eso lo vamos a ver más abajo, para predecir la respuesta. Y entonces después lo que tengo que hacer es comparar la predicción que yo tengo sobre la base de datos de test con lo que realmente sucedió en la base de datos de test, y eso me va a permitir armar ya sea la matriz de confusión
el área bajo la curva, que eso lo van a ver más abajo. Entonces acá tenemos, fíjense, vamos a correr un modelo lineal, como ya había convertido a factor esta variable, estamos usando los datos de entrenamiento, acá la vuelvo a convertir a numérica porque el modelo lineal la necesita como numérica, y acá hago, una vez que genero este objeto donde tengo todos los resultados, ustedes pueden ver los nombres que, digamos, dentro de este objeto hay un montón de otros objetos que deja atrás este comando, que ustedes pueden ir accediendo. Digamos, por ejemplo, los coeficientes estimados, digamos, se le diría el R cuadrado, y demás. Entonces yo puedo hacer un summary del objeto que tiene. Esto noten que es algo distinto a lo que hace Stata. Esto ustedes, si corren esta línea, no tienen ningún output. Digamos, ustedes cuando corren una regresión con Stata, el output queda directamente impreso en pantalla. Acá como que lo tengo que llamar al output, si lo hago de este modo. Esta es una salida tradicional, con los coeficientes de la estimación, desvío, bueno, valores, esto es las estrellitas, es bastante estándar. Y acá tienen datos adicionales. Una forma alternativa de ver los resultados es usar Broom, después lo miran, o también pueden ver distintos, digamos, estadísticos vinculados a la regresión, de esta manera. Se estima un modelo Logit, supongo que vieron, bueno, la fórmula era, el otro era LM, este es GLM, y para que sea el Logit usamos la familia binomial y hacemos la impresión del resultado. Después si quieren ver efectos marginales, digamos, no es relevante para acá, lo pueden mirar. Y acá, por primera vez vamos a evaluar cómo fue el resultado. Entonces, fíjense, yo lo que hago es, con el objeto que estimé, que lo tengo acá, o sea, acá adentro yo voy a tener todo el modelo, entonces le digo predict usando el modelo que estimé recién, los datos que va a usar son los de test, yo para estimar usé el modelo de train, y lo que quiero es la respuesta en este caso. Y eso me da una probabilidad, por eso dice GLM props. Y después lo que hago es convertir esas probabilidades, lo que habíamos visto, si la probabilidad es mayor a 0,5 le pongo un 1, y si no le pongo un 0, eso es lo que hace esto. Y acá hacemos una matriz de confusión entre lo que yo predije, que era digamos, lo que estaba en las filas de la matriz de confusión que vimos en clase, respecto a lo observado. Este es el objeto que habíamos creado acá arriba, que lo guardé al principio, que es el I efectivamente observado en los datos de test. Entonces, de nuevo, obviamente lo que necesita como argumento la matriz de confusión es lo que yo predije respecto de lo que se observó, y acá le indico que el positivo en este caso es un 1, porque puede ser que a veces tome otro valor como default, y entonces los números acá obviamente les van a dar al revés. Entonces, si yo imprimo los resultados de esa matriz de confusión, acá van a ver las medidas eh, que, que charlamos en clase, como la accuracy, la sensitividad y la especificidad. Hay otras que no, y acá pueden ver cuál está tomando como clase positiva. Entonces, después estimamos un árbol simple, que acá eh, la librería es RPAR, entonces tengo el modelo, voy a usar la fórmula, que es lo que definí más arriba, o sea, default contra toda la base de datos. Acá defino los datos que uso los datos para entrenar. Y acá es como donde defino los hiperparámetros. Pongo control y acá genero como un vector con los distintos valores de los hiperparámetros. Acá hay más hiperparámetros, ustedes pueden mirar en el help de RPart y ustedes pueden, digamos, obviamente lo que yo no defino acá toma
todos los hiperparámetros tienen sus valores de default, pueden usar más, pueden cambiar los valores de los hiperparámetros ir viendo cómo cambian los resultados de acuerdo a cómo cambio los valores de los hiperparámetros. Entonces, el min split, de nuevo, ustedes pueden revisar el help para ver esto, pero acá les pongo algunos. Las observaciones mínimas por nodo para partir, o sea, que yo necesito para poder hacer una partición, tiene que tener al menos, el nodo tiene que tener al menos 20 observaciones. Min bucket es 6, que es observaciones mínimas en nodos terminales. Acuérdense que yo tengo una raíz, nodos intermedios y nodos terminales. Esto es un parámetro de complejidad. Esto es si quiero hacer cross-validation, que no es el caso. Y esta es la profundidad máxima del árbol, es decir, cuánto crece el árbol para abajo. Obviamente, en función de estos parámetros, los resultados pueden ir cambiando. Y acá es lo que les decía, una vez que yo hice la estimación, puedo mirar qué cosas me deja atrás la estimación. Y fíjense que acá hay un objeto que se llama variable importance, que después lo vamos a usar. Este es lo que nos permite en algún sentido poder interpretar los resultados. Esto habíamos visto que el tema de usar árboles, los resultados no son tan directamente interpretables como uno hace con una regresión tradicional, pero bueno, dado que las variables más importantes siempre quedan arriba, uno puede mirar eso para ver, para tratar de entender, digamos, qué está determinando los resultados. Entonces acá, fíjense, lo que hacemos es hacer la predicción, de nuevo, el modelo sobre los datos de test. Acá, fíjense, digamos, de acuerdo, porque el tipo de objeto que deja es diferente, entonces esto lo llamo de manera distinta acá que en el caso anterior, pero básicamente hago lo mismo, llevo la probabilidad a una variable 0, 1, y con eso puedo construir la matriz de difusión. Fíjense, este es el árbol, acá está impreso el árbol, y si ustedes cuentan, ustedes tienen la raíz acá tienen los nodos intermedios, y acá al final, obviamente, como es un árbol complejo, esto es lo que les decía de que es poco interpretable. Si ustedes presentan esto, es lo mismo que no presentar nada porque no se entiende nada. Pero bueno, básicamente era para que vean el árbol que construyó, donde tengo una raíz. Si ustedes cuentan de acá para abajo, van a tener 16 nodos, donde estos son los nodos intermedios y los de abajo de todos son nodos terminales. Y acá lo que veo, digamos, es tomar lo que les decía, el objeto de variable importance, y los ordenamos de manera descendente, y acá nos permite ver que en este caso las variables más importantes, por ejemplo, fueron estas, digamos, para explicar el resultado. Y esto es lo que ustedes pueden usar para hacer algún comentario, alguna interpretación de sus resultados. Lo mismo para un random forest. Acuérdense que un árbol simple tenía problemas, digamos, porque a veces los resultados, digamos, tienen mucha variabilidad. Y una forma de resolver ese problema es generar un bosque aleatorio, que son varios árboles, es el promedio de varios árboles simples. De nuevo, cada uno tiene sus hiperparámetros. Como estoy haciendo un random forest, yo puedo elegir la cantidad de árboles a construir. Acá les digo que quiero estimar una probabilidad porque la variable dependiente es una variable dicotómica. Si estuviera trabajando con una variable continua, acá le voy a poner un false, obviamente. Tamaño mínimo de un nodo. Y acuérdense que el random forest lo que hace es, en cada vuelta, digamos, si yo tengo una variable que es predominante y siempre, digamos, construyo los árboles tomando en cuenta todos los predictores, siempre va a elegir como variable más importante a la misma variable, y eso hace que todos los árboles que construya van a estar muy correlacionados. Entonces, eso hace que
que los árboles sean todos muy parecidos, y esto lo que hace es, para evitar eso, el Random Forest lo que hace es, cada vez que va a empezar el proceso, toma un subgrupo de variables como posibles para elegir. Acuérdense que el árbol tiene que elegir qué variable y qué punto de partición utiliza para ir construyendo el árbol. Y bueno, entonces eso lo definimos ahí. Bueno, ahora se está por cortar. Eh, Son 8:40. Acuérdense que nos pide esto. Tenemos 10 minutos para poder retomar, pero ya después, 8:50, nos volvemos a conectar y nos queda un pedacito muy corto. Eh, Así que bueno, vayan pensando si tienen preguntas o dudas. Miramos la última parte y ya quedan liberados. Bueno, corto ahora, así antes de que se corte, y en 10 minutos nos conectamos. Bárbaro.